A ver, pues, los grupos que tenía aquí anotados. Bueno, uno de los grupos fue que salió y conversó de la herramienta que tenían, del test de integración. No recuerdo, fue el grupo 8. Entonces, vamos a ver aquí cómo lo vamos a manejar, porque al final, pues, el que yo tenga herramientas o tenga algún framework, nos ayuda eh, de acuerdo del tipo de la prueba, pero en todo caso, pues, si yo no tengo herramientas, igual yo puedo hacer mis pruebas, aunque sean las básicas, que es lo que se hacía inicialmente cuando no había este tipo de herramientas. Bueno, todo eso fue la sesión anterior y no he revisado el taller, espero que ya todos hayan terminado su taller, parte 2, donde tenían que poner en práctica todo lo que tenía que ver con el testing orientado a objetos y que hayan aplicado de acuerdo a lo que habían diseñado en su programa y, y de evidenciar que se aplique uno que otro pilar de la programación orientada a objetos y haber desarrollado esos casos de prueba. Bueno, vamos a lo que nos interesa. El objetivo es conversar del test de integración y el test de rendimiento. Recuerden que la clasificación que lo vimos sesiones atrás, caja negra, caja blanca, orientado a objetos, y que ahora nos toca desacuadro con lo que es integración, lo que es rendimiento, y el día de mañana conversaremos lo que es usabilidad y regresión. Pero recuerden que cuando uno también habla de lo que es testing dinámico, por ahí nos hablan testing unitario. Y en caja blanca es un testing unitario. Todo lo que tenía que ver con los pilares de la programación orientada a objetos, eso también es testing unitario. De lo que estamos hablando en contexto de un sistema orientado a objetos. Y que a su vez, si yo digo caja negra, caja blanca, orientado a objetos, están asociadas a las pruebas funcionales. Así que yo puedo realizar pruebas funcionales con caja negra, con caja blanca y con testing orientado a objetos. Y si mi sistema no está orientado a objetos, entonces mis pruebas funcionales deberían de ser caja negra y caja blanca, con todas las técnicas que conversamos. Porque cuando vimos esas técnicas, no tenían nada que ver con que se estaba orientado a objetos, cuando conversamos el testing de caja negra y el testing de caja blanca. ¿Sí? Pero también vamos a concluir mañana que cuando hablemos de pruebas funcionales, también estamos hablando de lo que tiene que ver con la usabilidad, aunque la usabilidad está como eh, entre pruebas funcionales y pruebas funcionales, porque ahí también me interesa no solamente validar que el usuario esté satisfecho con lo que se ha implementado, con los requisitos del sistema, con los requisitos del usuario, sino que también pues, esté contento con el diseño de las interfaces gráficas. Así que usabilidad combina un poco lo que son pruebas funcionales y pruebas no funcionales. Que cuando hablamos de si cumple con lo que necesito, esas son pruebas funcionales. Vallejo tiene su micrófono habilitado, mientras que si lo que yo quiero es validar el diseño de las interfaces gráficas, es decir, el contenido visual, que las cajas de texto, que los colores, que el tipo de letra, que el dibujo de los iconos. Eso en cambio es no tanto los requisitos del usuario, sino si se ve amigablemente y se entiende usar el sistema. Entonces, eso sería pruebas no funcionales. Por lo tanto, usabilidad está como entre pruebas funcionales y no funcionales. Y regresión, que eso también está dentro de las pruebas funcionales, que lo veremos mañana. En cambio, pruebas no funcionales, aparte de usabilidad, está el testing de rendimiento. Entonces, a mí me interesa que un sistema cumpla no solamente con las pruebas funcionales, sino con las pruebas no funcionales. ¿Qué pasa con integración? Bueno, la integración pertenece a las pruebas funcionales, porque estamos hablando que es todos los módulos que fueron ya aprobados y que son los módulos funciones. Eso es testing unitario.
Entonces, luego viene la integración, ¿verdad? Y eso es parte de la prueba funcional. Entonces, en un sistema, al menos yo debo ejecutar caja negra, caja blanca, integración para cubrir pruebas funcionales. Dentro de las pruebas no funcionales, tengo que ejecutar técnicas de rendimiento, técnicas de usabilidad, eso también es como mandatorio, ¿sí? Y tal vez regresión va a depender de lo que yo tenga en el versionamiento del sistema. Entonces, esto como que tal vez sí, tal vez no. Pero de ahí, caja negra, caja blanca, integración, rendimiento, usabilidad, sí o sí debe ser testeado en un sistema. Siempre que estemos hablando del testing dinámico, porque el testing estático, pues usted ya sabe lo que es, y eso tampoco no nos podemos olvidar, que también es importante. Bueno, en su momento nosotros vimos esta gráfica, así que si yo ya realicé las pruebas unitarias, aislé cada bloque de código como una función, ¿sí? Y digamos que es un poco más rápido porque no me fijo cómo se están conectando esas funciones dentro del módulo, o si tengo un módulo que se está conectando con otro módulo y se están pasando valores entre funciones de un módulo 1 a un módulo 2. Así que, pues realmente estas pruebas unitarias pueden tomar eh, un poco más de tiempo, porque yo veo cada eh, segmento del código por separado, y si yo tengo 30 funciones, 20 funciones, 80 funciones, estoy aislando las funciones, no me interesa el módulo, y bueno, me va a tomar más tiempo. Pero cuando yo ya tengo que realizar las pruebas de integración, entonces yo pues ya la velocidad ya no va a ser tan amplia, porque aquí yo voy a integrar, si yo tengo un módulo 1 y tengo un módulo 2, etcétera, entonces al integrar esto, pues yo ya me fijo es en el 100% del módulo y cómo se están conectando entre ellos. Así como también yo me tengo que fijar no solamente en lo que está pasando en el backend, sino en el frontend, en el backend, y en el backend pues yo tengo no solamente mis módulos, sino que también tengo mis conexiones con las bases de datos, o si yo tengo alguna conexión con alguna API, etcétera. ¿Ok? Pero menor velocidad desde el punto de vista que ya no veo por separado cada bloque de código, sino que yo ya los veo unificados y debería tomarme menos tiempo haber realizado pruebas unitarias que me toman más tiempo. ¿Sí? Y bueno, eso ya lo sabemos. Sabemos que las pruebas unitarias evaluamos de manera individual en pequeños códigos de funciones, o bloques de programa, más allá que sean métodos o funciones que pertenecen a una clase. Y si yo en una clase tengo 4 funciones o 4 métodos, entonces yo tengo que realizar pruebas para cada función, pruebas para cada método, porque ese es el objetivo principal, verificar que cada función, que cada bloque de código cumpla con esos requisitos funcionales. ¿Ok? Y ya sabe que se lo realiza sea con caja negra o con caja blanca o con el test orientado a objetos, porque ahí tenemos diversas formas como testear los métodos, desde un método estático, abstracto, sobrecargado, etcétera. Así que todo eso ya lo tenemos claro. Vamos directamente a lo que son las pruebas de integración. Y las pruebas de integración, pues justamente estamos viendo que es esa conexión que debe de existir entre cada uno de los módulos. Pero sucede que cuando nosotros diseñamos eh, la arquitectura del sistema, pues vamos a tener de repente A o B criterio de cómo hacer esa evaluación, porque va a tener diferentes componentes del sistema. ¿Qué hago primero? ¿Pruebas con los módulos? ¿O qué hago primero? ¿Pruebas con las conexiones con las bases de datos?
o que hago primero pruebas entre el front-end y el back-end, ¿sí? Pero al final, pues, todo tiene que estar integrado y esto obviamente está de más que decir que eso se le realiza después de las pruebas unitarias. Porque si me dan errores en las pruebas de integración sin haber hecho las pruebas unitarias, yo no sabría de una manera un poco más rápida dónde está el error. Es en la integración de un módulo con el otro módulo o no es que falló la integración, sino que resulta que alguna de estas funciones que están por aquí no está trabajando mal, no está trabajando bien, perdón, no está trabajando bien y está trabajando mal. Yo qué sé, la función F2. Si una de las funciones del módulo 1 no funciona bien, entonces obviamente pues la integración entre un módulo con otro módulo pues tampoco va a estar correcto, porque al final yo aquí también voy a tener que una función prima, que una función prima, y cuando hablamos pues de que un módulo se comunica con otro, es que básicamente esta función se interactúa con esta, o esta función se interactúa con esta, o viceversa, ¿sí? Así que siempre tiene que respetarse ese orden. Para aminorar los defectos, es mejor hacer las pruebas unitarias, encontrar los defectos y ahí sí corregir y luego hacer las pruebas de integración para ver ya los errores que ya me fijo es más bien en la comunicación, tal vez está mal el envío de parámetros, tal vez está mal la conexión con la API, tal vez está mal la conexión con la base de datos, pero ya no me estoy fijando mucho en que la función como tal está bien o está mal porque se supone que ya pasamos por todo ese tipo de pruebas unitarias. Lo cierto es que usted puede tener un módulo 1, usted puede tener un módulo 2, puede tener un módulo 3, y así cada uno de ellos puede tener sus diferentes secciones o funciones. Y este es un diagrama arquitectónico, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, a donde voy es que finalmente, pues, esto es integración. La interfase de las pantallas con el código de los módulos que está por detrás. Esto también es importante dentro de integración, porque esto no solamente va a estar en una aplicación de escritorio, esto puede estar en una plataforma que puede estar en el Internet, es decir, un cliente servidor. Aunque yo puedo tener aquí una base de datos que interactúa con una aplicación de escritorio, pero también pues, yo tengo una aplicación que está en Internet, y entonces estamos hablando de un servidor. Igual aquí va a haber un front y un backend con la respectiva base de datos y también ahí tiene que haber conexiones. O pues si hay una conexión con alguna API que me va a retornar o va a realizar alguna tarea específica, yo que sé, una API de repente que se conecta a Instagram y que baja los mensajes de los clientes y que luego el sistema analiza esos mensajes para ver las reseñas con sentimiento positivo o negativo, ¿sí? De lo que yo estoy ofreciendo y que eso interesa hoy en día a las empresas para conocer un poco de todo lo que los clientes conversan en los comentarios en los sistemas web, ¿ok? O si yo tengo una API que de repente me hace una conversión de una moneda a otra moneda, bueno, no sé, ya depende de lo que sea esa API, pero también yo tengo que probar que esa conexión, porque es parte de lo que está dentro del sistema, entre sea front-end con el API o, bueno, front-end, el back-end y finalmente la API. Aunque muchas veces, pues ya para no saturar tanto al servidor, hay cosas que directamente se pueden hacer conexión directamente con el front-end. Realmente el servidor pues tiene que más orientarse a desarrollar pues eh, la lógica de negocio y interactuar con la base de datos, pero de repente conexiones como una API o validaciones
de números, de enteros, reales o validaciones de letras, pues para descongestionar un poco el servidor, se lo podemos delegar un poco a lo que sería el, el lado del cliente o el lado del frontend. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos simplemente una arquitectura web orientada a servicios, que también pues tengo que ver aquí cómo van a estar las conexiones, o si tengo una arquitectura modelo vista controlador, o cualquier otra arquitectura de cómo se conecten los componentes, porque esto pues, fue uno de los primeros que salió, pero no es la única manera actual. Lo cierto es que a donde quiero concluir, que pruebas de integración no es únicamente ver qué está pasando las interfaces con el código de los módulos. Tenemos que también recordar que hay un servidor y base de datos. Tenemos que recordar que también pueden haber conexiones con APIs. Podemos también recordar que si yo estoy en la web, tengo una arquitectura de repente orientada a servicios o otra arquitectura, y como tengo pues distribuido eh, todos los paquetes, los módulos, las funciones, las clases, no sé, depende cómo usted está usando esa arquitectura del sistema. Entonces eso significa que uno tiene que planificar cómo vamos a realizar el test de integración. Primero voy a probar el frontend con el backend, después voy a probar el backend con la base de datos, o voy a probar frontend backend con la base de datos, y luego pruebo con la API, y luego pruebo lo que es la arquitectura orientada a servicios, porque dependiendo de eso, pues yo tendré que preparar el entorno del testing, ¿ya? Ese entorno puede ser local o, es decir, en mi máquina, que es como primera instancia que se hace, pero luego yo necesito tener una intranet, y si no, por lo menos dos o tres máquinas interconectadas en la empresa para simular como una pequeña red interna, y que alguna de esas máquinas sea como un servidor interno, y es como que tratar de eh, tener, pues, en esta máquina está la base de datos, en esta otra máquina se van a hacer las peticiones de clientes, etcétera. Entonces, aunque lo ideal es que realmente usted tenga un servidor de pruebas y que las máquinas estén apuntando al servidor de pruebas. Pero muchas veces, pues, en las empresas no tenemos muchos recursos, y de repente solo hay un servidor, que es el servidor que está dando servicio al sistema actual, y el cual no tengo yo un espacio asignado para hacer pruebas. Así que uno tiene que ver, bueno, cómo sale adelante con los recursos, pero sí necesito no tener únicamente pruebas locales. Yo tengo que tener, en todos los casos, pues dos o tres máquinas interconectadas y simular como una red interna, si es que no tengo un servidor de pruebas, o tengo, pero no es el servidor de la empresa, pero no puedo tener, no me dan espacio allí para hacer ese tipo de test. Y dependiendo, pues, de lo que usted va a probar, tiene que establecer sus respectivos casos de prueba. Va a usted a hacer el testing de la integración de las conexiones que tiene que disparar el backend con las bases de datos, o las conexiones que tiene que ver con el API, o las conexiones entre las interfaces gráficas con los módulos, ¿sí? Bueno, entonces habrá que diseñar de acuerdo a la planificación, para que luego, pues, eh, implemente, es decir, ya diga, mi caso de prueba 1 es este, que considera toda esta situación. Y usted ya sabe lo que va un caso de prueba. Desde el primer parcial hemos visto que debe tener, de acuerdo a la norma ISO que vimos, la norma ISO respectiva, en donde me dice que debe tener un ID, que debe tener un nombre, que debe tener, que puede tener cuáles son los datos necesarios, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los resultados esperados, los resultados de rechazo, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que implementar esos casos de prueba. Y luego, pues obviamente, poner en acción esos casos de prueba para poder validar si todo lo que se ha realizado está bien o no. Y si no, pues reportar los defectos que se encuentran, y, bueno, hacer un análisis de los resultados y resolución de los problemas
Pero esta resolución de problemas, pues, realmente el testeador me da el análisis, esto fue lo que se encontró, puedo estar sugiriendo, pero en todo caso, pues, el testeador versus con el equipo de desarrollo, pues ya sabemos que son dos cosas diferentes. Y esto habrá que repetirlo tantas veces sea necesario hasta que no me dé ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, dentro de esos pasos a seguir, pues, se detalla lo que ya conversé. Planificación, se define alcance. ¿Qué módulos, qué componentes, qué conexiones, qué interfaces entre los módulos? ¿Cuál va a ser su plan de integración? ¿Sí? ¿Cuál es el orden que usted va a llegar a esa integración? Ya que yo tengo que tener, si yo puedo, si yo tengo 5 módulos o tengo 10 módulos, ¿cómo usted va a hacer la integración? Módulo uno con módulo 2 y luego módulo uno, módulo 2 con módulo 3, porque no se puede integrar todo al mismo tiempo, porque en ese momento pues comienzan a aparecer efectos que se puede tornar un poco complejo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un sistema de, por ejemplo, en el CIUC, que yo sé que tengo un entorno para el estudiante, un entorno para el docente, un entorno para el director de carrera y la secretaria, entonces yo no puedo probar todo al mismo tiempo. Primero, todo lo que tenga que ver con las funciones de estudiante, luego todo lo que tiene que ver con las funciones de docente, que a su vez puede interactuar con estudiante en ciertas cosas. Por ejemplo, si yo pongo asistencia, que se refleje en la asistencia del estudiante y él lo puede consultar. O que si yo pongo una nota, que el estudiante pueda consultar la nota en su usuario. ¿Sí? Pero claro está que antes de todo eso, cuando hay estudiante, cuando hay docente, cuando hay matrícula. Así que yo primero debía haber estado haciendo la integración estudiante con lo que es el módulo que tiene que ver todo con lo que es el registro del estudiante, ¿sí? Y si eso pasó, lo que es el módulo de estudiante con el módulo de registro de las matriculaciones, entonces ahí yo ya puedo ya venir a integrar un módulo 3 que sería el docente, porque el docente es como que al último, ya que primero es la matrícula, luego viene el estudiante, porque una cosa es no matrícula como tal del estudiante, sino me refiero a la malla académica, ¿sí? Manejar los créditos por semestre, la carga horaria, entonces todo eso es un módulo. Un módulo académico que lo maneja la secretaria en conjunto con el director de carrera, que tienen que abrir cursos, cerrar cursos, dejar todo listo lo que es el proceso de matrícula, para que luego en el módulo estudiante, cuando hace una consulta de lo que se puede matricular, se está comunicando es con el módulo que tiene que ver con todo lo que es la malla curricular. Ya sería el módulo 2 del estudiante. Si eso pasó, es porque el estudiante, me refiero, si pasó la integración entre los dos módulos, es porque entonces el estudiante se pudo matricular y puede ver su orden de matrícula, las materias, bla, bla, bla. Y en ese momento que eso ya se validó, ahora se voy a integrar al módulo de profesor. Entonces yo tengo que corroborar que el profesor pueda ver los cursos que tiene asignado, que puede ver los estudiantes asignados, que puede registrar notas, que puede registrar asistencias y que el estudiante puede hacer esa consulta. ¿Ya? Y en ese caso, pues todo lo que tiene que ver con la malla curricular, todo lo que tiene que ver con el módulo de estudiante y todo lo que tiene que ver con el módulo de docente, pero ¿cuál sería el orden? Esto primero, porque tiene que estar bien listo lo que es la malla curricular, las materias, los cursos, la carga, los paralelos, los profesores, ¿sí? Y digamos que parte de este módulo yo puedo estarme comunicando con
eh, eh, con la malla curricular, porque si yo voy a abrir paralelos dentro de este módulo, tiene que haber una función que me permita abrir paralelos y en cada uno pues asignar un profesor. Entonces, aquí como que también haber una integración. Pero ya cuando el estudiante se ha matriculado, entonces es porque ya yo estoy tratando de ver que está interactuando con este módulo, aunque también tiene que interactuar con el módulo docente. Primero con malla curricular, porque aquí tiene que ver el paralelo que cogió, se matriculó, el curso, etcétera, etcétera. Y porque ya después si el docente quiere tomar lista, lo tiene que tener allí, en su paralelo, o registrar notas. Entonces, más o menos ahí uno va diciendo cómo va a ser la conexión, cuál va a ser el plan detallado. Entonces, y eso ya va a depender del ejercicio. Hay que definir los objetivos y el enfoque del testing de integración. ¿Ya? Entonces, generalmente uno puede hacer dentro de ese enfoque integración ascendente, es decir, todo esto que ya fue testeado, todo esto que ya fue testeado, lo voy integrando, todo esto que ya fue testeado, lo voy integrando y finalmente pues llego al sistema como un todo. Porque al final el sistema es un conjunto de módulos y un módulo es un conjunto de funciones. Pues yo tengo, por ejemplo, un módulo B, un módulo C, un módulo A, que realmente es el sistema. Porque más que un módulo es el sistema, ¿verdad? Porque el sistema es un conjunto de módulos. Yo puedo ir de menos a más, o esto no es muy usual, que yo voy probando, pues, digamos, de una manera descendente, que voy probando de, del sistema eh, y voy viendo qué hay en el camino, pero esto muchas veces, a veces, pues, un poco como, no incoherente, pero sí se hace un poco más complejo de que yo vaya de lo general a lo específico. Y es como, ¿qué significa? Que yo tengo que estar viendo como que al mismo tiempo y cómo voy haciendo la integración de lo general a lo específico. Pero realmente en lo particular a mí me parece que es mucho más coherente que uno vaya de abajo hacia arriba. Pero bueno, en todo caso, esto que está aquí lo estoy analizando de manera general. ¿A qué me refiero? Recuerde que no solamente es ver qué está pasando con los módulos, integración con los módulos, sino que recuerde también porque usted tiene en el camino conexiones con bases de datos o conexiones con API, si que la tienes de aquí, ¿sí? Etcétera. Ah, y el frontend, ¿dónde está el frontend? Y también tengo que ver que se conecte cuando yo duplico un botoncito o cuando ingreso datos en una caja de texto o ingreso datos en un formulario. Entonces, pues, esto también es integración porque muchas veces no están mandando los datos correctos al módulo o al backend que está por detrás. ¿Ya? Esto del API, recuerden que eh, también hablamos que si usted tiene una arquitectura cliente-servidor, el API puede estar por acá, la conexión con el API, o el API puede estar en la conexión con en el servidor, ¿ya? No sé, pues ahí, pues que eso también, así como dijimos que usted puede tener las conexiones con las bases de datos, la lógica de negocio de la empresa, en el cliente, las interfaces gráficas, las validaciones y estas conexiones de API para descongestionar el servidor. Pero bueno, ya ahí a ver pues. Ahí.
Todo eso es integración. Lo cierto es que dijimos, hay que preparar, configurar el entorno, instalar incluso todas las dependencias y servicios necesarios, ¿verdad? Si yo, en caso, por ejemplo, una API que se conecta a Instagram, yo necesito tener las credenciales del usuario de Instagram, del administrador de esa cuenta, para que esos datos, esa key, esa API key o clave de acceso, pues me permita acceder a la cuenta de Instagram, que se baje los textos o la información que se quiera bajar. O en el caso pues de una base de datos, tiene que tener las dependencias eh, activadas y bueno, en todo lo que yo necesite. Si tengo que tener el sistema en la nube o si está local, bueno, todo ese entorno necesario. Y debe tener datos de prueba, sobre todo si usted tiene un sistema que puede tener dos versiones aquí. Un sistema que se le implementó desde cero. La pregunta es, ¿y dónde saco datos de prueba si es la primera vez que esta empresa va a tener un software, ya que todo lo sigue a mano? Bueno, en ese caso, ¿qué toca? Todo lo que tenían en ficheros Excel, todo lo que tenían en ficheros de texto o todo lo que tenían a mano, se supone que debió haber sido digitalizado y almacenado en la base de datos. Pero si una empresa, en cambio, que no tiene nada y que recién está arrancando y quiere ya desde el día uno arrancar con un software, entonces me van a decir, bueno, ahí en ese caso no hay archivos Excel, no hay archivos que tenga que digitalizar o que tenga que guardar en la base de datos. Bueno, ese ya es otro escenario, pero si fuera así, sea lo uno, sea lo otro, yo necesito datos. En el peor de los casos, si la empresa está arrancando de cero y está arrancando con el sistema como tal y no tiene, o sea, no tiene un dato, pues, o sea, la empresa puede arrancar desde cero y ya con un sistema desde día uno, entonces hay que generar data sintética, pero tratemos que esa data sintética sea lo más realista posible de acuerdo a los pasos de prueba. Por ejemplo, si esa empresa nunca ha tenido clientes, entonces yo voy a crear data sintética de clientes con números ficticios de cédulas, pero entre comillas ficticios, porque aquí en el registro civil cualquier número de cédula no es válido, porque tiene que cumplir, más allá que tenga 10 dígitos, hay una regla matemática que está allí dentro de la emisión de un número de cédula, ¿ya? Entonces tiene que ser un número de cédula válido. Me invento nombres, apellidos, ¿no? No que voy a poner XYZ, pongo Juan Pérez Molina y voy ingresando información que un correo, yo que sé, cj@gmail.com y no voy a poner xyz@jmy.com. O sea, tengo que crear datos realistas de clientes, de las características de los productos o servicios que yo voy a ofertar. Tiene que ser lo más realista posible, ¿sí? Y en el peor de los casos, si ya tengo yo una empresa que ya tiene tiempo con un sistema y que obviamente ya tiene tiempo datos guardados en las bases de datos, pero estamos creando un sistema nuevo en donde ese sistema va a reemplazar al anterior, en todo sentido, en herramienta de desarrollo y en herramienta de base de datos. Vamos a decir que inicialmente la base de datos estaba en Access, ahora va a pasarse de repente a Oracle, que tiene más ventaja que Access, que es una base de datos muy rústica, y que antiguamente el sistema estaba hecho, yo qué sé, en Visual Basic, pero ahora el sistema va a estar pues, con frameworks y va a estar con herramientas de punta, no sé, eh, cualquiera de las herramientas que existen actualmente, los frameworks actuales, sea una aplicación web, de escritorio, móvil, qué sé yo. Entonces, obviamente, no es compatible Access con Oracle, ni tampoco con lo que yo hacía en Visual Studio y lo quiero poner de repente
en un sitio web, ¿ya? O una aplicación móvil, todas las herramientas no son compatibles y es borrón y cuenta nueva, pero donde voy es que yo no voy a coger los datos reales de la empresa y hacer pruebas con esos datos. Aunque yo sé que tiene que ser datos reales, pero que lo que tenemos que hacer es hacer una copia de esos datos y me llevo a una base espejo, me llevo a una base de copia y sobre esa base copia comienzo a hacer las pruebas dentro del testing de integración. Así que aquí tenemos tres situaciones. Empresa que empieza de cero, que no tiene datos y que el día uno empresa que quiere empezar con un software, entonces genero data sintética lo más realista de esa situación del entorno de esa empresa. O la situación 2 que la empresa sí tiene datos, solo que estaban en Excel, solo que estaban en, en ficheros de texto y que ya fueron subidos y almacenados en una base de datos. Entonces, hago una base espejo y sobre esa base copia yo hago ya mis pruebas cuando tengo que hacer las conexiones con las bases de datos del sistema que estoy probando, haciendo el test. O el escenario 3 que la empresa ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Y que está pasando una plataforma A a una plataforma B, lo mismo que la situación anterior. Hago una copia de la base y ahí sí utilícelo para hacer el test. ¿Por qué? Porque si yo daño los datos originales de la empresa, porque cuando yo, por ejemplo, hago una consulta, ahí no se daña nada, los datos quedan tal cual. Pero cuando yo hago inserciones, o cuando hago eliminaciones, o cuando hago actualizaciones, entonces ahí sí los datos van a desaparecer, se van a modificar. Y si yo no estoy completamente seguro, porque todavía estamos en un test de integración, entonces yo no puedo apuntar a la base de datos de la empresa. Tengo que apuntar a una base espejo, a una base de respaldo, una base de copia y no a la base como tal de la empresa. Bien, bueno, entonces, y asegúrese que todos esos datos eh, cubran todos esos escenarios de acuerdo al tipo de integración que ustedes van a hacer del texto. Por esa razón es que usted tiene que establecer esos casos, porque una vez que usted ya identificó las interfaces, las dependencias y define cuáles son esos puntos claves en la integración, ahí usted comienza a crear y diseña sus casos de prueba, ¿ya? Y todos esos escenarios, recuerde que tiene que colocar los escenarios de éxito y los escenarios de fracaso, así como lo hacíamos con el testing unitario, tanto en la caja blanca, tanto en la caja negra, e incluso también cuando decimos testing orientado a objetos, siempre tenemos que tener esa situación de cuándo acepto el caso de prueba o cuándo lo rechazo, ¿sí? Porque los resultados no coinciden con lo esperado. Que puedo utilizar un framework como JUnit, como PyTest, para test de integración, claro, lo puede hacer, pero no es mandatorio, no porque de repente JUnit que yo sé es compatible con Java, no porque yo sé que PyTest es compatible con Python, que me sirve no solamente para hacer pruebas unitarias, sino también pruebas de integración, sino porque más allá de que este sea dependiente de este lenguaje, pues van a haber otros frameworks o herramientas que me van a permitir hacer pruebas de integración. Yo no digo lo contrario, así que Python con PyTest y JUnit y Java no son los únicos, solo es un ejemplo de lo que puede haber en el mercado. Pero en todos los casos, si yo no tengo una herramienta, ¿cómo cree usted que se hacían las pruebas de integración antes? Bueno, sin herramientas, porque yo a la final en estos frameworks igual tengo que programar. No es que el framework me lo va a hacer, la codificación. Así como que igual tengo que programar, lo único que se crea es como un ambiente, un módulo aparte, un paquete aparte, y ahí yo centralizo todos mis casos de prueba, que es lo que realmente es JUnit, mi PyTest. Es un módulo que me centraliza allí todos mis casos de prueba para que no se mezcle con la lógica
de la promoción del desarrollador. Y si no, pues yo puedo crear incluso también mi propio paquete, pongo ahí mis clases, pongo ahí mis casos de prueba sin necesidad de utilizar un framework. Así que no es mandatorio usar una herramienta. Lo que sí es mandatorio es haga el test de integración. ¿Ya? Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ejecute las pruebas para ver si está todo bien. De acuerdo a la planificación, siga la planificación, es decir, siga las pruebas en el orden planificado y vaya monitoreando qué está pasando y registrando. Y si no, pues documente cualquier defecto o comportamiento inesperado que se haya dado. Y así como pasaba con los otros testing, aquí no va a ser la excepción. Hay que hacer un pequeño análisis. Hay que indicar eh, y, y ahí documentar qué fue lo que falló, por qué no se cumplió. ¿Ya? Tratar de determinar la raíz del problema, pero muchas veces el testeador no puede ser de repente la persona adecuada que me dé esa información y él de repente solo va a reportar el problema. ¿A quién le va a competir realmente más esta parte? Es al que hizo el software para ver en dónde podría estar el error, ya que el testeador, recuerden, que puede pedir el documento técnico, que puede pedir el documento de diseño, pero a la larga, quien sabe dónde está cada línea de código es el programador. Entonces, bueno, el testador va diciendo, esto falló, esto falló, esto falló, y hay que encontrar entonces la solución de esos problemas, junto con los programadores, que son realmente los que ellos tienen que corregir los errores, no el testeador. Pero sí me toca hacer un seguimiento de esas correcciones, así que yo tengo que esperar que ellos terminen para poder volver a realizar el testing de integración, sobre todo en donde ocurrieron los defectos. Cuando hice la consulta de que el estudiante quiere ver su nota, cuando aparentemente el profesor ya pasó la nota, pero él no ve su nota, hago las correcciones, me doy cuenta por qué el estudiante no podía ver la nota, entonces en las nuevas ajustes, ahora ya el estudiante ya puede ver la nota que el profesor le registró. Entonces hay que volver a ejecutar. Y de acuerdo a la situación, puede ser que se rediseñe las pruebas. Porque en el camino, eh, recuerden que yo les he dicho que lo ideal es tener no un caso de prueba para una función, no un caso de prueba para un testing eh, o sea, unitario, no un caso de prueba para un test de integración. Yo de una función puedo sacar 2, 3, 4, algunos casos de prueba. Lo mismo va a ocurrir con la integración. Pero muchas veces, por prioridad, vemos que es como que más crítico y luego en el camino vamos viendo esto no se lo testeó, no se lo consideró en la planificación, entonces toca ahora también integrar, ya que muchas veces por factor tiempo damos prioridad a lo que es crítico, tanto en las pruebas unitarias como en las pruebas de integración. Y después, a medida que va avanzando, se va realizando el resto que no se realizó, tanto en testing de unitario de otras funciones como el test de integración. Aunque recuerden que lo ideal, recuerdo lo que dice la teoría, pero muchas veces en la práctica no lo hacemos, pero lo ideal es que esté terminado el 100% de la testing unitario, porque estas pruebas de integración van a absorber todas esas funciones que están dentro de los módulos. Pero bueno, en todo caso, pues también en la vida real pasa eso, que vamos de menos a más
Entonces, en ese caso, pues nos toca rediseñar los casos de pruebas para cubrir ahora este tipo de integración que de repente no lo hice con el anterior. De repente le di más prioridad a las conexiones de los módulos y sus accesos a las bases de datos. Y ahora quiero también ver qué está pasando con la conexión con la API. Entonces ya los casos de prueba anteriores no van a servir porque no están diseñados para testear lo que es la API, la integración con la API. Por eso se tiene que repetir esto una y otra vez hasta que obviamente llegue un momento en que finalizando las iteraciones se hayan solucionado los problemas más complejos, más críticos y bueno, y que tampoco nos aparezca pues ya ningún tipo de defecto. Aunque la verdad pues ya también se ha dicho que uno puede hacer pruebas exhaustivas, pero nunca podemos decir el 100% que ya está, porque cuando se lo pone en producción pueden aparecer defectos que no se detectaron durante el testing, porque justamente al darle prioridad a ciertas funciones y no a todas las funciones, eso puede pasar el día de mañana cuando ya estén en producción. Lo ideal es que aparezcan defectos o fallas menores. Yo que sé, como un reporte por pantalla que se descuadra, pero no que cuando estoy haciendo la facturación, el inventario no se disminuye o no está facturando con el valor correcto del precio unitario y por obvia razón está restando el precio original como que hubiera una oferta cuando no hay oferta. Esos son casos críticos que no puede ocurrir en un sistema de facturación. Otra cosa es que cuando yo imprime la factura o un reporte de la factura salga descuadrado. eh, Esos son, digamos, fallas menores que puede subsanarse pronto sin afectar en que la empresa pierda miles y miles de dólares. Entonces, hay casos y casos que hemos conversado que eso no puede ser. Bueno, entonces haciendo un poco de, como de analogía de lo que hemos tratado de conversar del testing de integración, voy a considerar que tengo una aplicación bancaria que tiene la clase cliente, que tiene la clase cuenta bancaria, que tiene la clase banco. Tratar de hacer una pequeña simulación de cómo que quiero hacer el testing de integración. Yo aquí no tengo una interfaz en modo gráfico, pues eso no significa que no le prestamos atención, claro que sí, pero yo me voy a limitar a la integración de los módulos. Pero ya sé que integración es el front-end con los módulos. Front-end con los módulos y con la base de datos. Front-end, los módulos, la base de datos y la y APIs de conexión, es decir, todo. Yo aquí me voy a centrar en los módulos que es parte del test de integración cuando estamos manejando pues módulo 1, módulo 2. Cliente pues va a tener todo lo que tiene que ver con datos del cliente, no hay otro mundo, pero lo que es cuenta bancaria me va a permitir no solamente manejar información del cliente, de la cuenta, sino pues que pueda hacer las acciones de depositar y retirar. Entonces yo voy a crear una clase cliente. En esta clase cliente vamos a poner ahí sus atributos. Vamos a poner ahí un constructor para que inicialice los atributos con estos parámetros, un método get para el nombre y un método get para el código. ¿Ok? Eso tendría cliente. Cuenta bancaria, crea el cliente. Entonces, si yo veo esto, al hacer prueba de integración, tengo que hacer un match cliente con cuenta bancaria, porque aquí lo estoy viendo y tengo que desarrollar una función de test para ver esa relación cliente con la cuenta, ¿verdad? Para ver qué está pasando con el saldo. Y aquí creo un constructor que con ese cliente que se creó de la clase cliente, que va a tener un valor inicial, ya sabemos que si es negativo es para la sección, caso contrario se actualiza
cliente y se actualiza saldo. Eso sería el constructor, cuenta bancaria. Y getCliente me va a retornar datos del cliente, porque yo aquí creé el objeto, y getSaldo en cuenta bancaria, pues me retorna el saldo, que es el atributo que yo considero aquí. ¿Sí? Que también tenemos, dijimos, en la clase cuenta bancaria, depositar y retirar. Y realmente estos son métodos de instancia o simplemente métodos, porque ahorita no me estoy fijando los pilares de la programación oriental. Lo que quiero es ver la integración entre la clase cuenta, entre la clase cuenta bancaria y luego que se conecten con banco, como que fuera todo el sistema. ¿Ya? Entonces, depositar, mayor a cero el monto, incrementa. Retirar, si ese monto es mayor al saldo, pues no se puede. Caso contrario, se debita porque quiero retirar un valor que no me excede el saldo. ¿Ok? Lógica completa. Como aquí yo no voy a hacer la conexión con la base de datos, pero voy a tratar de hacer una analogía de que voy a tener un almacenamiento. Mi almacenamiento será en una lista.com ArrayList. Todo el mundo sabe lo que es un ArrayList en Java. Entonces yo creo pues un ArrayList de tipo cuenta. Perdón, un ArrayList de tipo cuenta bancaria que le voy a llamar cuentas. Entonces en este ArrayList yo voy a guardar objetos de cuenta bancaria y digamos que va a guardar cuenta 1, cuenta 2, etc. Por eso que aquí en esta clase banco, que me va a simular como mi sistema, pongo esta función para la cuenta que yo quiero ir agregando en este ArrayList llamado cuenta, en este ArrayList llamado cuentas, que va a ir almacenando información de cuenta bancaria, que fue la clase anterior, con el método add. Bueno, en ArrayList yo sé que se va a añadir, añadir, añadir. ¿Ok? Eso es lo que sería agregar cuenta. Y luego tenemos aquí lo que sería buscar cuenta por cliente, porque si yo ya en el ArrayList, que sería, recuerden que este ArrayList es como mi banco, y tengo cliente 1, y tengo cliente 2, y tengo cliente 3, y cliente 4. Entonces yo voy a ver si realmente se almacenó de manera correcta. Por lo cual voy a iterar primero eh, en esa ArrayList para que me vaya extrayendo todos los valores de acuerdo a un cliente que yo quiero buscar. Por ejemplo, C2. Si C2 se guardó en el banco, me va a decir que lo encuentre. Si yo le pongo C3, no está en el banco, entonces me va a retornar nulo. ¿Ya? Más o menos por ahí va esa función. Entonces, obviamente, pues, como me dice la teoría, que yo tengo que primero validar lo que es pruebas unitarias, cliente y cuenta bancaria, pues para que esto funcione, ya deberán haber ser testeadas previamente. Si no, yo no pudiera hacer esta conexión cliente cuenta bancaria y luego cuenta bancaria con banco. Así que todo esto debe haber sido testeado y testeados, sobre todo lo que es depositar, retirar y cuando estamos manejando lo que es el cliente. ¿Ok? Porque eso es lo que dice la teoría y lo que de esa manera nos aseguramos que las funciones al menos están bien. Es la integración que está fallando. Entonces, en la integración yo voy a asumir aquí dos estrategias. Cliente primero con cuenta bancaria. Si se puede, si se creó el cliente con una cuenta, puedo depositar dinero, puedo retirar dinero, puedo retirar monto mayor que saldo y así, no sé, otros, pero he colocado esas tres, que serían mis tres casos de prueba. Primero para ver qué pasa entre cliente y cuenta bancaria. Y luego, ahora sí quiero hacer
todo, es decir, no solamente cliente cuenta bancaria, sino banco con banco. Entonces, recuerde que el banco, yo lo estoy haciendo una analogía como que tengo un array list y se va a guardar cliente uno, cliente 2, cliente. Entonces voy a buscar cuenta por cliente y al probar esto es como que todo esto me está funcionando correctamente. O quiero mostrar todas las cuentas, cuando las cuentas fueron creadas por cuenta bancaria en esta rally, que a su vez son de varios clientes. Entonces voy a manejar estos casos de prueba. Pueden haber más, pero eh, esos son los casos que voy a testear. Entonces voy a abrir mi entorno un ratito. Bien, ya, ahora buscando mi entorno, voy a compartir. Y antes de ver la ejecución, recuerden que se dice la teoría, diseñe primero y luego programe los casos de prueba y luego ejecute. Entonces, descripción, creo cliente, creo cuenta y voy a depositar un monto positivo y este me permite es ver la relación cuenta-cliente. Asumo que el cliente es Juan Pérez, que la cuenta tiene un código 123, que eh, el valor que se va a depositar es, que la cuenta tiene 100 y que se va a depositar 50. Por lo tanto, la relación cliente-cuenta con depósito, el saldo debe ser 150 y no tiene que separar ninguna sección. En cambio, el segundo caso de prueba es también cliente-cuenta, pero retirando un monto positivo. Entonces, asumo que el cliente es Ana López, el código de ella va a ser 456 de la cuenta, que la cuenta ahorita tiene 150, que voy a retirar $50 y como este valor es, eh, no es superior a lo que hay en cuenta, se podrá hacer el retiro. ¿Cuánto debería quedar en la cuenta? 100. Si yo en cambio quisiera retirar, yo que sé, 200, no se puede obtener salida esperada y más bien aquí la excepción tiene que dispararse, ¿ya? Que justamente es el tercer caso de prueba, en donde quiero retirar un monto mayor que saldo, pero sigo probando cliente cuenta. Usted primero en la integración, cliente y cuenta. Todavía no presto aquí atención a banco. Así que pongo Juan Pérez, la cuenta tiene 100, asumo que quiero sacar 150 y no puede haber nada de salida. Ahí más bien tiene que dispararse la excepción, decir, no se puede retirar, etc. Y ahora pues aquí quiero hacer la integración
es decir, lo que sería cuenta bancaria, lo que sería cliente y lo que sería banco. Por lo cual necesito yo tener más de un cliente. Voy a poner dos, se puede poner tres, cuatro, pero necesito más de un cliente. Así que eh, em, asumo que el cliente uno es Miguel Molina, que el código de su cuenta es 789, que la cuenta tiene un valor de 1000, que tengo el cliente 2, que es Elizabeth Vera, que tiene un código de cuenta 120, que tiene su cuenta 2000. Y yo quiero primero validar qué está pasando con buscar la cuenta en el banco del cliente 2. ¿Quién es el cliente 2? Elizabeth Vera. Si lo encuentra, esa es la salida y no tiene que parar ninguna sección. Si yo trato de buscar de repente un cliente 3, entonces ahí sí no tiene que haber salida y puede disparar esa sección. ¿Ok? Eh, Puede haber entonces ahí un quinto caso de prueba, pero bueno, ya vamos entendiendo la esencia. Entonces, me voy a mi entorno de Java y tenemos ahí las clases. Banco, eh, pero vamos de menos a más, es decir, primero lo que sería cliente, en donde cliente, pues ya sabemos a lo que le expliqué, los atributos, el constructor y del nombre y de ID. Entonces, ya se supone que esto debía haberlo validado, así que pues yo estoy asumiendo que todo esto fue validado, sobre todo esto. No estamos hablando ya de pruebas unitarias, estamos hablando de pruebas de integración. Lo mismo cuenta bancaria. Cuenta bancaria, debía haber probado este constructor. Eso ya lo vimos como pruebas unitarias dentro del texto orientado a objetos o en una función. Pruebe usted, vea si se crea o no, si guarda o no, pero en todo caso, yo lo que quiero aquí es ver la integración. Ya todo esto debió, sobre todo esta función depositar y esta función retirar. Yo estoy asumiendo que esos métodos de instancia ya fueron probados y fueron testeados. Yo aquí no estoy haciendo pruebas unitarias, sino la integración. Pero bueno, ahí está lo que es cuenta bancaria. Asumiendo que todo esto fue validado, tanto el constructor como estos métodos de instancia. ¿Sí? Entonces, y la cuenta banco, que es el array list, junto con la lista, ahí está lo que les dije. Voy a ir añadiendo y voy a buscar cuenta por cliente. Y está, me dará la información y si no me retorna null, que lo tomaría como un error, como una excepción, lo cual es correcto si es que no lo encuentro, dependiendo del caso que yo quiero probar. Creo entonces mi clase, creo mi clase, o lo hago aquí, new Java class, y si tuviera, como yo ya tengo aquí en mi entorno de programación, tengo mi framework que la vez pasada les comenté, tengo JUnit, entonces yo ya no vendría aquí, sino que yo vería acá. No recuerdo si tengo aquí si están las dependencias que estoy usando este framework, pero aquí no tengo creado una clase para poder ahí integrar los casos de prueba. ¿Ya? Con esto quiero decir pues que no es necesario que yo utilice eh, el framework JUnit, como si lo hacía con el ejercicio que les enseñé un poco la vez pasada, en donde tengo este ejercicio, donde tengo la lógica del programador aquí,
pero yo aquí no creo nada, sino que pongo mi código en TPascal, que yo aquí creé mi clase en este paquete y le pongo JUnitText. Hablamos un poquito, no mucho, sí, pero ahorita estoy en test de integración. Quiero primero evidenciar que no necesito obligatoriamente utilizar un frame, pero sí tengo que ver la manera como pruebo estas clases para ver si están conectadas y se están integrando de manera correcta. ¿Qué me faltaría aquí? Más allá de usar un framework JUnit, aunque lo tengo instalando, pero no lo estoy usando, no tanto eso, porque igual yo tengo que programar. O programo esta clase aquí, o programo la clase en el paquete de JFramework, así que de eso no me voy a salvar. Pero yo aquí no estoy considerando la conexión de una interfaz gráfica con el módulo. No estoy considerando las operaciones de las funciones que dispare a una base de datos, que digamos que eso también es básico de esta integración que ya lo conversamos. Así que esto solo me está considerando la integración de los módulos y nada más. Yo tendría que tener una ventana para la integración si se está conectando correctamente las interfaces con los módulos y luego ver la integración de los módulos con la base de datos o con el servidor que se está apuntando. Bueno, entonces ahí está. ¿Cuántos casos de pruebas yo tenía? Recuerden, 1, 2, 3 y 4. El quinto o más puede usted poner, porque aquí le dije que qué pasa si yo busco un cliente que no está. Claro, ese sería otro caso de prueba. Pero bueno, voy con esos. Tengo el primero, el caso de prueba que codifico y le llamé test depositar monto positivo. El segundo caso que codifico, test retirar monto positivo. El tercer caso, test retirar monto mayor que saldo. Y el último, test buscar cuenta por cliente. Tengo mis 4 casos, tengo mis 4 funciones. Y por supuesto, pues luego tengo mi main, en donde ya llamo a todo lo que tengo arriba, pero primero pues tengo que crear ese objeto y de ahí sí ya, en este caso le llamé test y llamo a las funciones. Entonces es muy similar a cómo lo manejé en el testing unitario, solo con la diferencia que estoy haciendo una conexión con eh, primero cliente y cuenta bancaria, que es este primero, este segundo y este tercero. Y en este caso estoy tomando todo en cuenta. Cliente, cuenta bancaria y banco. Este que me centraliza todo. Bueno, entonces ahí está. Lo que ya le dije. Estoy asumiendo Juan Pérez con código de cuenta 123 y construyo el objeto cliente de la clase cliente. Creo la cuenta, le mando el cliente, le mando los $100 y la cuenta debe estar ya creada. Le ejecuto depositar del objeto cuenta y le pongo 50. ¿Cuánto tengo? 150. Entonces el hacer debe ser igual cuando capturo el dato con Dexal. Si es verdadero, me diría aprobado y si no, lo rechazo. Pero ya esa parte del rechazo, pues como lo hago y lo hago aquí también igual, lo manejo ya en el try catch. Dentro del try, me mando un mensaje de aprobado cuando llamo la función y si se es por la excepción, que me diga que falló y por qué falló. Que tenga ese mensaje técnico para mandarlo en el reporte. Tasa retira el monto positivo, que le dije yo, considero Ana López con código 456, creo la cuenta de ese cliente que arranca con 150, luego quiero retirar 50, ¿cuánto me queda? 100, así que el hacer debe de concluir que hay $100 cuando se obtiene el saldo. Y si no, disparo la excepción. Asimismo, lo tengo considerado dentro del try catch. Cuando ya el hacer no se cumple, que atrape la sección cuando el hacer no se cumple.
El otro que era de retirar un monto mayor que saldo, creo nuevamente al cliente, Juan Pérez, con mi código 123 en la cuenta, creo la cuenta con $100 y quiere sacar 150. Eso no es correcto, pero recuerden que cuando hay esas inconsistencias, yo le pongo hacer false cada vez que hay inconsistencia y es sinónimo de que no lo va a hacer, lo cual es correcto. ¿Sí? Y ahí pues capturo la excepción con true, pero esto es cuando falló. Así que eso también está igual como lo trataba como testimonio cuando vimos el texto orientado a objetos, cuando hacía casos de prueba. Y finalmente esto, que también yo lo programo, no es algo que viene del programador, este es el trabajo del tester. Y aquí está pues lo que yo estoy diciendo. Creo cliente 1, creo cliente 2. Estoy haciendo la relación de cliente, cuenta bancaria y banco. Y tengo que acordarme cómo trabajé y cómo son mis casos de prueba. Así que a la cuenta 1 le mando al cliente 1 con $1000. A la cuenta 2 le mando al cliente 2 con $2000. Y construyo el objeto banco de la clase banco. Por lo tanto, yo ya puedo llamar a la función agregar. Y se va a añadir a mi array list cuenta 1, cuenta 2. Del cliente 1 al cliente 2. Recuerde que el cliente 2 es Elizabeth Vera. Así que lo que hago es, voy a buscar a ese cliente, que es el cliente 2, y lo guardo en cuenta buscada. Y si eso es diferente de nulo, entonces, pues, me muestra la información de, en este caso, recuerde que el cliente 2 es Elizabeth Vera y todo lo que tiene que ver con Elizabeth Vera, porque estoy diciendo, sácame el ID, sácame el nombre, sácame el saldo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver. Y si no lo encuentra, entonces estaría mal, por lo cual, pues, eh, ahí pues no pasa el caso de prueba, porque yo sí le estoy diciendo que debe existir, ¿ya? Y llamo la función y presenta. Si lo encontró, aprobado. Si no, dispara el excepción. Así que una vez que yo tengo mis casos de pruebas codificados dentro de mi clase que yo creé, entonces la lógica del programador, y entonces pues ya hago el respectivo runtime y ya solo tengo que esperar cada caso si pasa o no pasa, ¿sí? Y pasó el caso 1, pasó el caso 2, pasó el caso 3 y pasó el caso 4. Y recuerden que el caso 4 es que encontraba el cliente que yo sabía que era cliente B. Bueno, entonces es un poco para contextualizar lo que sería el test de integración, pero repito, pues ya no hay que perder también que dentro del test de integración tenemos lo que es eh, la conexión con las interfaces gráficas, las interacciones con la base de datos. Las APIs no siempre usamos, pero por lo menos siempre vamos a tener interfaces gráficas, conexiones con los módulos y la conexión con la base de datos. Sea que estemos hablando de un entorno local o sea que estemos hablando de un entorno en la nube. Bien, bueno. Y para finalizar, el testing de rendimiento, que es el segundo propósito de la sesión, pues ya sabemos que el rendimiento tiene como objetivo ver cómo se comporta mi sistema frente a una situación. Generalmente, esa situación tiene que ver con pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de estabilidad, pruebas de volumen, es decir, queremos ver la capacidad del sistema. Y esto pertenece a los requisitos no funcionales, o también le llamamos pruebas del sistema, porque no son los requisitos del usuario. Y más bien lo que yo estoy viendo es el sistema desde el punto de vista de velocidad, estabilidad, escalabilidad,
y que eso es pruebas no funcionales y que tenemos que hacerlo sin que el usuario me lo pida, pero yo no puedo entregar un proyecto ni ponerlo en producción si no he evaluado el rendimiento. ¿Ya? Y voy en ese orden. Testing unitario, testing de integración, testing de rendimiento y al final hacemos las pruebas de usabilidad. Y recuerden que unitario, testing unitario, caja blanca, caja negra y el testing orientado a objetos. Y si no, al menos testing de caja blanca y testing de caja negra. Pero siempre tengo que hacer pruebas unitarias, luego ver todas las conexiones del sistema a nivel de integración, frontend, módulos, bases de datos, y ahí ya paso las pruebas de rendimiento. Ya cuando está todo eso terminado, ahí viene ya el usuario en las pruebas de usabilidad y también en las pruebas de accesibilidad. Eso ya conversamos mañana. De por ahí tiene una tarea que le pedí que me revisara estos términos de usabilidad versus accesibilidad. Eso ya conversaremos mañana. Bueno, entonces el objetivo no solamente es ver la carga, realmente tengo que ver yo el tiempo de respuesta, qué pasa cuando yo mando muchas solicitudes. Por supuesto que sí, ver qué pasa cuando tengo pocos o muchos usuarios en el sistema, cómo se comportan las transacciones. Tengo que ver la estabilidad, porque a veces yo puedo tener carga extrema, o si sostiene o no una carga muy alta, y hay picos o bajadas. Eso también es parte del test de rendimiento. Eso también, eh, esto de la estabilidad, perdón, tiene que ver con los cuellos de botella, que hace que limite el desempeño del sistema y se torne lento y no funcione correctamente. Y no es porque están mal las funciones y no es porque la integración no está funcionando, es porque no se consideró estos aspectos del sistema desde el punto de vista no funcional. ¿Sí? Y es bueno, que eso es sinónimo de ver estabilidad, estabilidad, velocidad, etc. Así que dentro de un test de rendimiento, carga, estrés, estabilidad, volumen, resistencia, son como los tipos de pruebas que entran dentro de esa categoría de testing de rendimiento. Entonces, las pruebas de carga se utilizan cuando nosotros queremos ver que el sistema esté sometido a una carga específica. Esa carga específica debe ser tal que o sea como la capacidad máxima o sino que esté muy cercana. Porque cuando tiene poca carga de usuarios, 2, 3 usuarios, realmente pues no es que no lo vamos a probar, pero no comienza a fallar mucho. Y generalmente esos casos siempre funcionan. El problema es cuando yo quiero probar. Usted dice que su sistema web se espera que se conecten hasta 5.000 usuarios al mismo tiempo. Entonces yo tengo que hacer pruebas de que se conecten como 4.000 usuarios, 4.500 o el caso, o el tope. Y solo ahí podemos ver si realmente hay o no hay una carga que es manejada correctamente por el sistema. Porque al usuario no se le puede degradar el uso del software. Eso tiene que ser transparente para el usuario, lo cual a veces no es así. Bien, entonces allí pongo como situación, quiero saber la capacidad del sistema, quiero manejar un número específico de usuarios de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo, en un tiempo determinado. Si yo tuviera 1.000 usuarios al mismo tiempo y quieren acceder a un sitio web, por ejemplo, o quieren acceder a una aplicación móvil que usa recursos en la nube, y si también quiero ver de repente de manera local en una intranet, un servidor de la empresa, entonces igual también se habla de carga. Y realizan transacciones para ver el tiempo de respuesta se mantenga dentro de los límites aceptables. ¿Ya?
Entonces, perdón, ahí. Entonces, si yo establecí que el tiempo mínimo no debe de ser más allá de 10 segundos, 20 segundos, ¿ya? Obviamente eso hay que establecer de acuerdo a la tarea, pero si por A o B no se cumple los 10 o los 20 segundos, sino que se toma 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, eso ya no son los límites aceptables. Eso ya no son los límites aceptables. Entonces, y esto yo no lo puedo probar localmente en mi máquina, que le dije yo hace un momento, que yo necesito, no solamente en el testing de integración, también el testing de rendimiento, tengo que buscar el entorno o la manera como voy a testear. Es un poco difícil manejar esto de que se conecten en este momento 4.000 usuarios, 4.000 personas que no las tengan. Pero lo que yo sí puedo es hacer una simulación, como que hago, estos se llaman hilos en la programación, programación concurrente, y yo como que disparo 400 hilos y hago una programación concurrente que simula como que se están conectando 4.000 usuarios, 5.000 usuarios y evalúo el tiempo de respuesta por cada usuario. Y yo codifico eso. O la otra opción es, bueno, utilice alguna eh, herramienta y justamente TestRail tiene la ventaja en que yo le mando mi sitio web, le mando el URL, le mando sea el URL local o que tenga un servidor ahí momentáneo. Y en esa herramienta yo puedo hacer un análisis de la carga y le tengo que decir y la configuro. Analiza la carga para 4.000 usuarios, analiza la carga para 5.000 usuarios y me bota unas gráficas que me permite evaluar cómo está el rendimiento. Y si no tengo pues la herramienta, aunque TestRail es una herramienta de acceso abierto, pero si no tengo ninguna herramienta como tenía antes, me toca ver la manera, es decir, los programas. Hacer una programación concurrente, eso se llama hilos en la programación. Entonces usted ahí lo aprendió en su carrera, pero se llama, una manera como lo puede hacer es con hilos concurrentes. En cambio, ¿qué son las pruebas de estrés? Las pruebas de estrés evalúan cómo se comporta un sistema bajo condiciones extremas y más allá de su capacidad operativa normal. Esto permite identificar el punto en donde el sistema falla y ver qué se puede hacer para manejar ese fallo. Pongo ahí una situación, así como también un ejemplo. Quiero identificar el límite máximo de capacidad del sistema y verificar su estabilidad bajo condiciones de carga extrema. Entonces, quiero simular que yo tengo 5.000 usuarios concurrentes. Y en las pruebas de carga, yo no tengo 5.000, aunque ese es el tope. Pero puedo hacer pruebas con 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y cercano hasta 5.000. ¿Sí? Pero aquí, en cambio, en las pruebas de 3, para darles el nombre diferenciado al anterior, aquí sí tengo que llegar al tope. Y es más, hasta un poco más. Ahora, si no pasa los 6.000 usuarios, pero llega con 5.000, entonces yo sé que hasta ahí yo puedo manejar. Si no maneja los 5.000 usuarios, entonces yo tendría que estarme cuestionando qué estoy haciendo en el desarrollo que no me permite hacer la conexión con 5.000 usuarios al mismo tiempo, llevándolo al estrés a mi sistema. Que pasaba eso justamente aquellos estudiantes que tenían que coger un cupo con la CNC antiguamente, tenían que luchar con ese sistema porque no se conectaba uno, dos, tres estudiantes, se conectaban 100.000 estudiantes, 200.000 estudiantes en todo el Ecuador y siempre estaba saturado. Entonces esos sistemas no pasaban o no estaban bien implementados lo que eran las pruebas de estrés. Ahora, eso va a depender mucho, obviamente, no solamente de los recursos o de la programación, sino que también va a depender de la programación y de los recursos. Porque recuerden que a la final, mientras yo tenga un usuario, dos usuarios, necesito recursos
sean locales o sean recursos en la nube. Y por cada usuario es como que se abre un hilo en el servidor. Pero si el servidor tiene recursos limitados, así que muchas veces el problema no es la programación, el problema es limitación en el recurso del servidor, o sea, los recursos físicos, que la memoria, el disco duro, el procesador, sea un servidor físico o un servidor en la nube. Entonces yo puedo hacer pruebas de estrés con herramientas o pruebas de estrés ya en entornos reales o lo más parecido a un entorno real y ver si es problema del software o me refiero al código del programador o problemas de recursos en la nube. Y eso en ese caso pues ya sería el proveedor de la nube o mi servidor físico que no tiene buenos recursos, etc. Pruebas de estabilidad. Estas pruebas evalúan la capacidad del sistema para manejar un aumento con la carga mediante la adición de recursos como hardware, puntas adicionales sin degradar el rendimiento. Esto significa, un ejemplo para que lo entendamos, porque una cosa es carga que no llegó al tope, estrés, llego al tope y hasta un poco más. En cambio, las pruebas de estabilidad, imaginemos que quiero ver qué le pasa al sistema cuando se incrementa la carga y asegurar que pueda escalar de manera adecuada sin ningún problema en el camino. No siempre vamos a tener eh, esos disparos como ocurría con la CNC. De una se conectaban 100.000. Ya, en ese ejemplo sí. O de una se conectaban 20.000. O sea, de una se conectaban varios. A veces puede ser que en el sistema ahorita se conectaron 5 y de repente en media hora ya están 20. Y de repente en una hora ya están 100. De repente en hora y media ya están, yo qué sé, 300. ¿Ya? Y va paulatinamente, paulatinamente hasta llegar al tope. ¿Ya? Entonces eso es lo que diferencia, de menos a más, de menos a más. En las pruebas de carga, un valor 100, 200, 300, o puede llegar al tope, pero un valor. En estrés llego al tope o más allá. En calidad voy como que se van conectando y van subiendo, subiendo de menos a más. ¿Ya? Y verificar ese tiempo de respuesta y ver qué pasa con los recursos y si me toca adicionar, porque estas pruebas justo yo encuentro, vamos a decir, de 1000 a 10.000 y voy 1000, luego 2000, luego 3000, luego 4000, luego 5000 y cuando llega a 5000 colapsa. Entonces yo ahí me doy cuenta, a ver, ¿es reprogramación? No, no es reprogramación, ya se revisó, pero claro, que obviamente eso lo va a hacer el programador, ¿verdad? Y entonces no, no es el software, ya revisamos y el software está bien. Entonces es el servidor. El servidor máximo nos deja manejar 5000. Entonces, ¿qué le tengo que adicionar? Yo no sé, memoria, procesador, y tengo que ampliar los recursos del servidor, si es que por el servidor, y no es la programación. Entonces, esta prueba de estabilidad me sirve justamente para encontrar ese punto crítico, si va de menos a más, sin ningún problema, o si se queda en el camino, y se queda en el camino, yo sé que tengo que ver. Primero el programa, si no es el software, entonces si tengo que adicionar recursos. En cambio, cuando yo llego al sistema de una a estrés, es decir, de 1 a 10.000, puede que colapse, como puede que no. Si colapsa, realmente no estoy segura o no puedo concluir si es porque fue de 1 a los 10.000. O de repente no es porque es 10.000, sino que desde los 5.000 ya el sistema está colapsado. Pero que como yo lo llevé de una al tope, no me doy cuenta. En cambio, aquí la ventaja es de menos a más, para darme cuenta dónde va el quiebre y dónde es que yo tengo que mejorar, si es la programación o adicionar recursos
que pueda manejar pues eh, los 10.000 que ando esperando y que sea escalable. ¿Ok? Entonces, en resumen, en lo que fue la CNC, yo creo que tampoco hicieron muchas pruebas de estabilidad, porque cuando se conectaban pocos estudiantes, como que funcionaba. Y eso sabe cómo se lo observó o cómo se evidenció, porque se conectaban en la madrugada. Generalmente esperaban 12, 1, 2, y ahí como que volaba el sistema o funcionaba. ¿Ya? Entonces, con pocos usuarios, pues puede que converja, pero eso no significa que va a estar bien. Yo tengo que llevarlo a una escalabilidad y luego al tope, pero no llevarlo de una al tope, porque puede ser que en el camino hace rato que ya dejó de funcionar, pero de una lo lleve al tope, no sé dónde está realmente el problema, si es el tope o es de los 5.000 usuarios que ya eso no funciona. Las pruebas de volumen que también entran allí son pruebas que evalúan el comportamiento del sistema cuando maneja una cantidad de datos. Hoy en día estamos en la era de la Big Data, grandes volúmenes de datos masivos. Ya hace rato que dejamos los gigabytes, estamos en terabytes, estamos en petabytes, estamos en exabytes, y eso ya es Big Data. ¿Qué pasa si mi sistema tolera ese tipo de manejo de datos? Esas son las pruebas de volumen. Claro está que va a depender del sistema, ¿sí? Porque, por ejemplo, con un sistema académico como el CIU nuevamente, tenemos estudiantes en la carrera, digamos 3.000 estudiantes. Sí, es bastante datos, pero Big Data, así en el orden de los petabytes y exabytes, no. Le pongo otro ejemplo. Las compañías telefónicas celulares, por ejemplo, Claro. ¿Cuántos clientes tienen? No tienen 2.000 clientes, 2.000 clientes, 2.000 clientes, 3.000 clientes. Tienen millones de clientes y cada cliente puede tener más de un número celular o más de un servicio. Internet, telefonía, yo qué sé, roaming. Yo creo que Claro, a estas alturas, sí maneja millones y millones y millones de datos. Si como cliente ya tiene millones, imagínense la data. Eso ya hace rato que está en el orden de la Big Data. Así que esta prueba de volumen, pues el volumen va a ser dependiendo del sistema. Yo no voy a llevar el sistema académico de la carrera de software a millones y millones de datos cuando más o menos hay en cada semestre hay como la media entre 2.000 a 3.000 estudiantes, entre todos los semestres, ¿sí? Entre todos los semestres. Y a nivel de universidad, en cambio, hay como 60.000 estudiantes entre todas las facultades de todas las carreras. Eh, no llegamos a 1.000.000, no llegamos a 100.000. Así que sí, manejamos muchos datos, pero no así en el orden de volumen masivo como millones y millones de clientes que tiene Claro. Bueno, entonces, este volumen va a depender del sistema. Entonces, quiero ver la capacidad del sistema para procesar los volúmenes que ese sistema puede tolerar y que depende del contexto de la situación real, sin degradar el rendimiento. Entonces yo cargo un sistema de gestión de inventarios, tengo millones de registros, verifico qué pasa con la búsqueda, actualización, eliminación, etcétera, es decir, las operaciones group, y eso me permite ver, en este caso, pues, qué está pasando con el volumen del inventario para ese sistema de gestión. Pero ya en la vida real, pues, son los datos que tengo almacenados en todo sistema. Las operaciones group que se hacen sobre los sistemas cuando están operando con millones de datos, clientes, inventarios, facturas, etcétera, etcétera. No sé.
Ya depende del ejercicio. Esas son pruebas de volumen. En cambio, las pruebas de resistencia, estas también eh, son importantes, bueno, todas son importantes, cada una me da un aspecto diferente, pero lo que hacen es evaluar el comportamiento del sistema bajo una carga sostenida durante un tiempo prolongado, ¿ya? Y esto nos ayuda a identificar recursos como la memoria, ¿sí? Que es como que lo principal, pero bueno, también procesador y recursos físicos o recursos virtuales, dependiendo pues dónde tengo yo el sistema, si es local o en la nube. Así que pongo así un contexto. Imaginemos que tengo un sistema, mi objetivo es que esté estable durante una carga sostenida. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tengo 1000 usuarios. Esto como un ejemplo, porque eso ya va a depender de la prueba de resistencia del sistema, del entorno que yo estoy validando en la vida real. Esto solo es un ejemplo general. Asumiendo que 1000 lo que me interesa aquí evaluar, que son concurrentes, es decir, que están al mismo tiempo, durante 48 horas. ¿Ya? Y yo tengo que ver o tengo que evaluar si hay fugas de memoria o degradación de rendimiento a lo largo del tiempo. Es decir, que no se sostiene y que a las 24 horas de 1000 el servidor bota y 100 pierde la conexión y quedan 900. ¿Qué ejemplo yo puedo tener allí? Bueno, más o menos. Por ejemplo, Zoom, aunque yo sé que una clase no dura 48 horas, pero si yo tengo la licencia de Zoom y yo abro una sesión Zoom con licencia, yo puedo tener 24, 48 horas y Zoom no se me cierra. O sea, mi sesión Zoom a mí no se me cierra. Si usted me habla del Zoom gratuito, dice sí, creo que los 45 minutos se le cierra. Pero si yo tengo una licencia y yo por A o B tengo que estar eh, eh, conectados 24, 48 horas, y Zoom de repente perdí la conexión, perdí la conexión, perdí la conexión. No se sostiene. Y digamos que no es problema del usuario o la persona que está conectada en Zoom, porque tiene incluso internet con cable y está todo bien. Es la herramienta como tal que no tolera manejar una cantidad de usuarios durante un tiempo predefinido. Puede ser menos 48 horas, ¿ya? Pero es solo un ejemplo. Que se mantenga durante un lapso largo, es decir, no un minuto, sino más de una hora, y que no se salgan esos miles de usuarios, o 10.000 usuarios, o 20.000 usuarios, hablando ya de manera general. Eso es lo que se conoce como las pruebas de resistencia, ¿ya? Entonces imagínense otro ejemplo. Yo que sé, Amazon es, es una plataforma eh, que vende pues a nivel internacional, y Amazon vende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en diferentes continentes, en diferentes países del mundo. Y entonces, personas pueden estar conectadas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando fue Viernes Negro, están conectadas ahí todo el viernes comprando y se conectan. Y aunque yo hice la compra y me fui, pero vino otro y compró y se fue, pero al final, durante todo ese tiempo, estuvieron no menos de 1000 usuarios comprando, 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 comprando en Amazon 24 horas, que era la promoción de Viernes Negro. ¿Ya? Y entonces Amazon no quiere perder por sus clientes, que cierre la cuenta, que cierre la venta, que cierre la transacción de la compra-venta. Y ahí ya, pues, que se retire es otro asunto, pero no que estoy en plena compra, ¡paf! Me sacó. Entonces, eso es prueba de resistencia, que se mantenga durante un periodo de tiempo esas conexiones, sin degradar el rendimiento.
Cuando ocurre eso, entonces, a ver qué pasó. Es que la memoria del disco duro no abastece, o la memoria RAM, aunque realmente cuando un sistema corre en tipo de ejecución, en la memoria RAM que da recursos, no el disco duro. El disco duro es solamente para almacenar la data y ya está. Los recursos en tiempo de ejecución en la memoria RAM de todo equipo, llámese servidor, estación de trabajo, es la memoria RAM que da recursos a los servicios que se están corriendo, sean locales o en la nube, junto con el procesador, ¿sí? Bueno, entonces en general, cuando se hace esos testing que se ha conversado, pues creo que está de decir que usted tiene que definir qué vamos a hacer. Testing de rendimiento de carga, de estrés, de escalabilidad, ¿sí? ¿Qué tipo de testing vamos a hacer? ¿Todos o alguno de ellos? Tiene que tener claros sus objetivos, tiene que tener claros sus criterios, así como también tiene que establecer cuáles son esos valores adecuados de tiempo de respuesta que usted va a tolerar, cuál es la capacidad de carga, cuáles son esos niveles o recursos aceptables, porque me va a tocar diseñar casos de prueba. Y en los casos de prueba yo voy a tener que decir, si se pasó de este tiempo, rechazado. Si se pasó de esta carga, rechazado. Yo qué sé. O sea, tengo que establecer cuáles son mis objetivos y sobre todo los criterios de aceptación. Si yo el tiempo de respuesta no lo tolero más allá, eh, que se, por ejemplo, estoy haciendo la compra, meto mi tarjeta y que el sistema me diga transacción terminada, no más de un minuto, pero el sistema se demora como 20 minutos para que el cliente cierre la compra. O sea, ¿cuáles son sus tiempos máximos permitidos de todos estos testing que conversamos dentro del test de rendimiento? Y una vez que usted establezca si va a hacer todos los testing de rendimiento o cuáles sí y cuáles no, pues ya sabe que tiene que tener en torno a las pruebas para configurarlo, para ver si utiliza un entorno real o un entorno de producción que se parezca lo más parecido a la realidad, entre comillas, porque recuerden que esto no es en producción, esto es testing de rendimiento, no es cuando yo ya lo tengo en producción. Ya cuando pongo en producción es porque hace rato yo pasé por testing de rendimiento. Asegúrese que si va a usar herramientas como TestRail u otras, asegúrese que tenga los datos de prueba, sí, los datos necesarios, que esté todo el entorno correcto configurado para poder gestionar lo que tenga que hacer. Sea un entorno local, un entorno en la nube o con alguna herramienta que se apoye para hacer el testing de rendimiento. Diseñar los casos de prueba, ¿sí? Para, para que usted eh, ahí especifique pues, cuáles son esos escenarios de uso en donde usted va a tallar las cargas normales o las cargas pico o las situaciones extremas, es decir, todo lo tiene que diseñar en el caso de prueba. Y una vez que ya lo tiene claro, entonces documentalo. Esto es como que dice el análisis y esto ya sería el diseño. Implemente esas pruebas y apoyarse con herramientas, Apache, Hodamider, hay otro que se llama LogRunner, hay otro que se llama Garling, que también permiten hacer test de rendimiento, solo que esta pues es de código abierto. LogRunner, si mal no recuerdo, es de pago, pero bueno, en todo caso, pues hay que establecer. Una vez que usted ya establece sus propósitos, sus criterios, sus casos de prueba, sus restricciones, cuándo lo va a aceptar, cuándo lo va a rechazar, tiene que ejecutar en ese entorno que usted preparó, monitorea el desempeño, ve qué pasa con el tiempo de respuesta, con los usos de recursos del CPU, de la memoria y no sé, todos esos indicadores que usted necesita para establecer si acepta o rechaza. Así que toca luego hacer el análisis para identificar esos cuellos de botella y ver cuáles son las áreas de mejora que el testing, el testeador, no lo va a corregir, solo informa, ya eso lo tendrá que hacer con el equipo de desarrollo, ¿sí? Pero yo, dentro de mi informe, pues tengo que decir
¿Por qué hay cuellos de botella? Porque yo estoy comparando los resultados obtenidos con los resultados de los criterios de aceptación. No se demoró un minuto, se demoró 20 minutos la facturación en línea. En las pruebas de calidad se tenía que probar que llegara de 1000 a 10.000, pero a los 5000 ya no aceptó más calidad. ¿Ya? Y bueno, todos los casos que conversábamos hace un momento. ¿Sí? Con ello, pues, hacen las correcciones y repetir las pruebas para ver si mejoró o no el rendimiento. Y bueno, y siempre antes y después documentar el antes con los defectos, con los resultados, con el análisis y después, si es que ya hago nuevamente el testing y ya todo queda correcto, igual tengo que dejar documentado de que ya todo está subsanado y que las pruebas están satisfactorias. Y esto no solamente hacer un test de rendimiento, también cuando hacemos test de integración, también cuando hacemos testing de pruebas unitarias, cuando ya se hacen las correcciones, porque yo hago un segundo testing, tengo que en esos informes decir que ya todo quedó subsanado y ya no hay más defectos. Pero ya sabe que la vida real es que nunca llegamos al 100%. 99.9, pero nunca se llega al 100%. Pero bueno, si yo hago testing por segunda vez o por tercera vez, al final tengo que decir de lo que reporté, ya todo está subsanado. Bueno, entonces ya usted sabe lo que es Hodamider, pero Appium, en cambio, es para aplicaciones móviles. Cuando quiero establecer la carga y el rendimiento, Appium es una mejor herramienta que Hodamider es más para su compañero, aplicaciones web. Hay otras que es Lola Runner, que en cambio esa es de paga, ¿sí? Comercial, en donde puedo hacer también pruebas de carga, estrés y rendimiento. Y es más, me deja hacer mucho más eh, parametrizar los runner que Hodamider, porque puedo manejar eso de la escalabilidad de carga a estrés, ¿sí? Y me deja manejar muchas más opciones. Pero el problema es que es de pago. Cuando no tengo la licencia, ¿qué me toca? Ponga su sistema en un servidor local, cree la programación concurrente, cree un caso de prueba y haga como que se están conectando 1000 usuarios y ver qué pasa, 5000 usuarios y ver qué pasa. Y ver de esa manera, pues, la programación concurrente con hilos de conexión y usted hace el desarrollo de ese script que simule, pues, que están ahí corriendo. Porque lo otro que es bien difícil es que usted tenga, si es una aplicación web, que lo ponga en un servidor en la nube. Aunque no sea el servidor de la empresa real, sino un servidor espejo, qué sé yo, un servidor en la nube, donde usted consigue 4000 usuarios, donde usted consigue 5000 usuarios. Realmente a veces, por más que yo pueda tener el entorno ya real, donde yo consigo 4000 usuarios, 10.000 usuarios, 100.000 usuarios, 1.000.000 de usuarios, bueno, dependiendo hasta dónde debe de aguantar mi sistema. A veces no tenemos eso, que me toca buscar estrategias y la ventaja de estas herramientas es que me permite configurar. ¿Quieres que te haga la carga con cuántos usuarios? Y usted le dice, con 1000. Y luego, ¿cuál es el tiempo que estableces como aceptable? Y luego me boto unas curvas a medida que va haciendo como la simulación, como que está interactuando la herramienta con 1000 usuarios. Bueno, en cambio, la última herramienta, Gatling, es también para aplicaciones web. Es la competencia, digamos, de Hodamider para rendimiento de aplicaciones web. ¿Okay? Y así pueden haber otras. Ustedes en sus grupos, no sé si buscaron estas u otras, pero bueno, son herramientas válidas. Bien, con esto que podemos concluir, que el test de integración, que fue lo primero que chequeamos, ya sabemos que me permite gestionar la integración con los diferentes módulos, sin olvidar que yo necesito testear con el frontend y testear con la base de datos, no solamente con los módulos. Por eso hay que planificar, hay que preparar ese entorno, diseñar los casos de pruebas y luego viene la ejecución en ese test de integración.
reportar los resultados, hacer un análisis, informar, los programadores, el equipo de desarrollo hacen las correcciones, se vuelve a testear hasta que se subsanen los problemas. Y lo mismo ocurre pues con el testing de rendimiento. O sea, todo testing tengo que hacer diseños de casos de prueba, ¿ya? Y decidir qué testing voy a utilizar de rendimiento. Todos los que yo necesito y por cada uno, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus escenarios ideales, cuál es el tiempo de respuesta máximo que usted va a tolerar, cuál es la cantidad de usuarios de menos a más en las pruebas de escalabilidad, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Y al final reportar e informar, corrigen, vuelve a hacer el testeo y dejar que ya todo quedó subsanado. ¿Ok? Y bueno, y apoyarse con herramientas, porque realmente en la vida real muchas veces yo no tengo 1.000 usuarios, 10.000 usuarios, 20.000 usuarios que yo pueda contactar para que usen el sistema y ver qué está pasando. Pero en la vida real, sí que esa página web como Amazon, pues va a ser usada por miles y miles y millones de personas. Pero en su momento, cuando crearon la página de Amazon, debieron haber buscado alguna estrategia que permite analizar las pruebas de rendimiento. Y la página de Amazon, pues, casi siempre está operativa. Nunca, casi nunca falla. El 99.9% de las veces, Amazon está operativo. Nunca puedo decir el 100%, pero una pocas plataformas que tiene bastante seguridad y que tiene bastante rendimiento. Pero no una plataforma operativa. Porque miren que, por ejemplo, si pongo al proveedor AWS, ya van como 2 veces en el año anterior y este año que sus servicios colapsan. O sea, ninguna tecnología es perfecta. Pero bueno, en todo caso igual toca hacer testing y aunque hagamos testing, las empresas o las grandes empresas pues tampoco se salvan de que su sistema falle. Entonces, pero así la tecnología. Y, y bueno, eso sería.